esta algarabía que veíamos en Milei y en sus seguidores también convive con una realidad muy compleja, ¿no? El país llega a estas elecciones con un desempeño bastante dispar. A nivel global los números dan, pero el desempleo está en alza, los salarios están deteriorados y las jubilaciones también. La deuda externa sigue creciendo. Ahora recibe un apoyo, un espaldarazo del presidente de Estados Unidos, su amigo Donald Trump. Para analizar este escenario recibimos con muchísimo gusto a la politóloga uruguaya Valeria Bonomi. Qué gusto que estés acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hasta qué hora te quedaste ayer? No, temprano. ¿Lo escuchaste y dijiste, bueno? Escuché los discursos y no mucho más. ¿Y cómo interpretás esto? Bueno, antes de la jornada electoral yo venía como preparando una lista de los eventos que llegaron a esta elección, ¿no? Desde Spert para acá, los españoles, las coimas, ¿no? Como todo este escenario complejo y los intentos de salvataje o de pedido de ayuda del gobierno argentino a Estados Unidos, que parece que sale, pero no, como que todavía está en un lugar un poco incierto. Entonces era un escenario complicado para esta elección, que a la vez, para el público que no lo sepa, Argentina tiene una elección de medio término donde se renueva la Cámara el Congreso, ¿no? Senadores y diputados. Lo cual también es bastante plebiscitario para el gobierno que está, claro, ¿no? Porque de perder la elección que ha pasado, Alberto Fernández tenía un antecedente muy malo de votación, creo, 32 o 36%, Macri también había tenido un momento complicado en la elección de medio término, pone muy en jaque también las políticas que se están llevando adelante. Con lo cual se abre como un escenario bastante binario, si al gobierno le va bien, si al gobierno le va mal. A La Libertad Avanza le fue muy bien, estuvo muy subestimada por algunas mediciones. Incluso por ellos mismos. Ellos mismos estaban moderando muchísimo sus expectativas, como que en un momento dijeron, bueno, si llegamos al 30 estamos regios. Y eso es complicado también, ¿no? Como el escenario de incertidumbre fue bastante alta. Y también por parte del peronismo creo que hubo un exceso de confianza a partir del resultado de las elecciones ¿Por qué de provincia de Buenos que Aires. se da este exceso de confianza? Porque el peronismo dijo, bueno, la gente vota con el bolsillo de la gente está peor, o por lo menos no está mejor, y esto va a tener una incidencia, hizo una lectura muy lineal, va a tener una incidencia directa en el voto. Con un muy buen resultado en septiembre, claro. Entonces, bueno, pareciera que podía darse la situación que votaran mejor. También hubo una actitud de campaña de falta de propuestas, no era frenemos a Milei. Pero si el lunes cualquier escenario, ¿no?, podía ser la catástrofe. Entonces es muy difícil votar desde ese lugar, también poniéndose un poco del lado de los electores, como si voto a Milei catástrofe, si voto al peronismo, el gobierno queda atado en manos catástrofe, y ¿no? Es como bastante complicada la propuesta desde ese lugar del voto opositor. Opositor asustando, claro. Y por otro lado, creo que también hay que pensar el gran nivel de abstencionismo, que fue el más alto desde 1983. ¿Quiénes no fueron a votar? ¿Los peronistas? Y es probable que los peronistas, sí. La lectura que se está haciendo, tengo mis dudas, pero puede suceder, es que el voto antiperonista a partir de la elección de Buenos Aires como que se activó. Y el peronismo en este escenario de falta de liderazgos o de un liderazgo dividido entre Kicillof y Cristina Kirchner presa, la falta de propuestas y de candidaturas sólidas llevan también a la inacción. ¿Y cuánto pudo incidir el espaldarazo previo, pseudo amenaza de Trump de si votan a Milei tendrán apoyo, si no lo votan no van a tener el apoyo de Estados Unidos? Y parece haber tenido alta influencia, ¿no? A mí al principio, la verdad, la sensación que me daba es que no, pero en realidad, bueno, si un líder mundial de la envergadura de Donald Trump está diciendo se están muriendo, porque fue la última declaración que hizo, fue muy dura también, y bueno, lo quiero ayudar porque es mi amigo. Hay una cuestión de confianza y de endorsement ahí, si bien el dinero todavía no aparece, es como también bastante incierto lo que está pasando con Estados Unidos. Y cómo Milei vende su vínculo con Trump, ¿no? De amigo con trato especial y demás,
ayer igual se lo vio a Donald Trump con Lula. Lula desde una actitud muy dominante en esa reunión, ¿no? Entonces es como, a nivel internacional, Argentina está muy atada de manos también a lo que resuelva Estados Unidos. De hecho, hay unos esfuerzos súper fuertes por tratar de mantener el dólar. El gasto que se viene haciendo en mantener el dólar dentro de las franjas es altísimo. Pero Ayer vos decís- cayó el dólar cripto en Sí, Argentina. estuvo devaluado todo el día. No, vos decís entonces que el ciudadano hizo la lectura de, no, tengo que votar a Milei porque necesitamos que llegue la plata de Estados Unidos, así de... Yo creo que la principal lectura o el principal empuje de la decisión es darle apoyo al gobierno para que puedan seguir, si no son 2 años de gobierno limitado, pero también el antiperonismo. Es una muy dura campaña antiperonista que se está haciendo todos los días desde el gobierno. Es si o la libertad avanza o Argentina retrocede, ese era como el claim que usaban. Exacto, ¿no? Pero vos tenías dos sorpresas. Uno, en la provincia de Buenos Aires, hace un mes y algo, había ganado el peronismo. 14%, 14% de diferencia le sacó. Y ahora, en un hecho impensado, con un candidato a diputado que asume esa función 2 semanas antes porque el titular cae por conexiones con el narcotráfico, igual termina ganándole al peronismo en la provincia, lo cual es una locura. Exacto. Pero después tenías el otro escenario que era de las Provincias Unidas. Había una tercera vía, supuestamente, que trataba de ser una alternativa a esa dicotomía entre peronismo y Milei, que le fue horrible también. Que O sea, sí, tampoco hubo votaron. gobernadores que definieron aliarse para tratar de presentarse con una alternativa y Tampoco. no ganó en ninguna provincia. No tienen ninguna banca. Entonces eso significa que hay sí esa grieta y sobre todo el problema de o Milei es malo, pero lo que había antes era peor. Pero hay una memoria de que lo anterior fue una memoria también creada, ¿no? O reforzada un poco a diario desde el gobierno de que lo anterior era peor que esto que es malo. Claro. Es un poco el escenario. Es la estructura del juego político Exacto, también, ¿no? Siempre. Es como, bueno, Claro. pero al mismo tiempo, y ahí me parece que el abstencionismo es la explicación de esto, ¿no? No hay mucha alternativa más, ¿no? Es como, el FIT recupera un poco en Buenos Aires, pero tampoco es que, o sea, obtiene las bancas, pero no hay, parece no haber muchas Porque el peronismo podría renovarse, por ejemplo. O sea, el peronismo siempre se renueva, ahora es su versión kirchnerista. Pero no está apareciendo una alternativa a Kicillof y, digamos, a la estructura Bueno, que montó. pensando Kicillof como kirchnerista, pero en realidad también hay grieta. No, entre obviamente, pero esos, ¿no? él fue ministro de Economía, Exacto, digamos, sí, del viene de kirchnerismo. esa escuela. O sea, la gente lo recuerda asociado al kirchnerismo. Pero también está desafiando bastante Cristina, sí. a Cristina. Sí. Entonces, el peronismo como oposición está, si bien lograron en la elección de septiembre relativa unidad, igual está muy dividido y no está fuerte. O sea, las candidaturas que presentaron fueron débiles también, ¿no? Sí. Y no hubo campaña. No, O sea, no, la es campaña- raro, no había propuestas. Exacto. Era Milei está haciendo las cosas mal o Milei es un Frenemos desastre. a Milei. Sí. Claro. Pero Milei moderó también su discurso, ¿no? O sea, Sí, porque moderaron las expectativas, en realidad, en un punto. Bueno, estaban como muchas no, pero el caso de Experto, de la candidata senadora en Río Negro, no tenían candidaturas complicadas de sostener. Igual no pasó nada. Y un escenario que parecía bastante hostil hacia la libertad avanza a la hora de la intención de votos. Ellos iban como bajando, bueno, si llegamos al 35 está bien, y fueron como moderando expectativas, y creo que fue también muy sorpresivo para ellos. Asimismo, igual, también se subestima de alguna forma la ingeniería electoral que logra hacer Karina Milei organizando todas las provincias. La Libertad Avanza fue el único partido que tiene representación y que llevaba candidatura. Después están los temas de los nombres, que es el peronismo, pero no es el peronismo en algunas provincias, ¿no? Pero la Libertad Avanza tenía representación en todas las provincias. Y decime, este nuevo escenario legislativo, ¿le alcanza a Milei para por sí hacer reformas estructurales o aún es dependiente de alianzas tácticas? Es algo dependiente de alianzas tácticas, menos porque gana más bancas. O sea, la Libertad Avanza sola, creo que quedaba en 93 bancas en diputados, y el peronismo tiene 97, pero con un acuerdo con el PRO, que son 14,
ya lo supera. El acuerdo con el PRO es casi un hecho siempre y con los radicales, con la UCR también. Entonces, le resulta, está en una situación mucho más holgada para generar acuerdos, porque tiene más fuerza. Pero sigue necesitando. Sigue necesitando esos acuerdos. ¿Qué se puede esperar de la economía a partir de estos resultados? ¿No? Hubo varias repercusiones. Festejan los mercados, las acciones en Argentina en Wall Street suben, Gaby decía, cae el dólar cripto. O sea, ¿cómo se interpreta todo esto? Bueno, hay que un poco, no es mi área de expertise ni cerca, ver cuando abran los mercados a las 10 cuál es la primera reacción y también ver, porque toda la cuestión del salvataje la van a seguir negociando y ver cuánto pueden sostener o no el dólar dentro de los valores en los que está. Y un poco creo que se está estirando una situación que puede ser muy compleja para la Argentina. Pero lo primero es ver la reacción de los mercados y también la respuesta. Hoy me decías que tuiteó Scott Bessent. Cada vez a las 4 de la mañana estaba tuiteando, felicitando a Argentina a Milei por la gran elección que había hecho. Decime que no lo viste en el momento. No, estaba durmiendo por suerte. Pero ser. eso es todo, digamos, Podía ser. todo lo que comentamos a nivel noticias, o sea, Esper, como decías vos, el caso de capacidad Andís, Bessent, pero capaz que los argentinos también, o sea, la Argentina tiene un tema endémico con la inflación y Milei realmente logró de alguna forma bajar la inflación y eso genera tranquilidad también en la microeconomía, ¿no? En el día a día. Y eso capaz que también tuvo que ver, o sea, en el fondo la gente vota por el bolsillo y por cómo la pasa en el día a día. Eso no sé si está medido o está mensurado en su dimensión. Que este resultado un poco cuestiona ese voto económico, ¿no? Porque la situación es de crisis, entonces uno esperaría que ante una crisis tal, de tanto recorte, de tanto ajuste, y acompañada por un proceso represivo, que el apoyo fuera menor. Sería como lo obvio, pero evidentemente no. Argentina tiene otros caminos. Pero un poco me parece que pasa, por lo que decía, ¿no? También tener 2 años de un gobierno limitado, sin apoyo parlamentario, sin poder gobernar, quizás también pone en jaque las decisiones de los votantes. Claro, era peor el remedio que la enfermedad. Quizás. La pregunta es cuán compleja es digamos, el pensamiento que hace una persona en torno a su decisión de voto. Puede ser, sirve para Argentina, sirve para acá, para cualquier lado. O sea, Sí, ¿vos pensás en todas esas variables que estamos comentando o más o menos ves cómo te está yendo y lo que había antes y yo voy de vuelta y voto? Y un poco creo que a veces los que estamos mirando las campañas y las elecciones y las decisiones de votos complejizamos mucho más la ecuación y quizás la gente vota por simpatía, ¿no? Como las decisiones pueden ser mucho más simples también. Bueno, la inflación es tanto, entonces voy a votar. Capaz que a veces no es tan complejo y la decisión es mucho más espontánea o me convence de la campaña o el discurso de, bueno, me da miedo, el peronismo funciona y ya está, ¿no? ¿Se puede esperar un reperfilamiento del gabinete o directamente que Milei, bueno, se refuerce y la figura presidencial sea aún más presidencialista? Bueno, con este el resultado? reperfilamiento del gabinete viene de hecho porque la semana pasada renuncian el canciller y otro ministro más, y ahora no me sale, que también renuncia, y Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, entra al Senado. Entonces van a haber designaciones. De hecho, ya vieron, al canciller ya se lo designó. Y no me estoy acordando cuál fue el otro Junio canciller Libarona, no. que era el ministro Julio de... Julio Libarona, sí, Claro. también renuncia. Entonces, van a haber movimientos de hecho. Después está como esta puja interna, la libertad avanza en el triángulo de poder. Sí, las personas que se designan son del círculo de Caputo, del círculo de Karina. De Caputo puede ser Caputo Toto o Caputo Santiago también, ¿no? Cómo se rearma esa estructura también alrededor del presidente. ¿Y cuánto juega el peso de la percepción sobre la corrupción que tienen los argentinos en estos resultados? Porque este gobierno venía teñido de escándalos recientes, además, ¿no? Que no dio ni tiempo de olvidarse. Pero el kirchnerismo también estaba repleto de escándalos. Entonces, había algunas encuestas hace algún tiempo que daban que la corrupción era una de las mayores preocupaciones, más allá del trabajo y la seguridad, de los argentinos. Ahora, ¿cuánto pesó en esto? Nada, aparentemente. Parece no haber movido demasiado la aguja, de hecho, lo contrario. Creo que en ese sentido, pensando en el caso de Esper, no moverlo,
a tiempo, parece haber al final del día sido favorable para la Libertad Avanza. ¿Y Karina Milei qué lugar va a ocupar ahora? Karina Milei va a Es seguir la ahí. jefa, Sí, como la dice él. jefa, sin dudas. Es una mujer que evidentemente tiene mucha influencia sobre el presidente y que las decisiones y este armado nacional es logro de ella, con lo cual también se refuerza su imagen. ¿No la debilitó todo el escándalo de corrupción? Pareciera que no, todo lo contrario. Y ahora, a partir de este resultado, este espaldarazo, ¿qué se puede esperar de estos 2 años que le quedan a Milei? Él, en el mensaje, él decía, bueno, vamos a trabajar para hacer Argentina, no recuerdo la frase exacta, pero muy similar a la de Trump, Amaga, de sí. Let's make America great again. O sea, era muy del estilo. Bueno, el discurso de Milei siempre se ha ido reciclando cuando gana el balotaje, cuando gana ayer de noche, no siempre, bueno, ahora se viene el momento, Exacto, ¿no? Estamos en la bisagra y empieza el cambio. Lo ha ido reciclando en varios actos públicos. Lo que se viene son reformas de ajuste, hay una promesa de reforma laboral y se viene con más fuerza por un tema de espalda ya, ¿no? Pero las políticas económicas, hay algo que usa el gobierno argentino y sobre todo Milei en Twitter, que es todo marcha de acuerdo al plan, MAP. A veces cierra sus tweets con eso. Hay un plan de ajuste, de achique del Estado y de gasto público que sigue adelante. Sobre eso no va a haber cambios, es probable que se refuerce. Y una reforma tributaria también. O sea, También. Y sobre la boleta, capaz que acá no estamos tan acostumbrados, se presentó la boleta única en Argentina, que es raro, porque solamente ves, o sea, nosotros agarramos una lista acá y están todos los suplentes, ¿no? Son 100. Ahí eran una o dos caritas Y vos- 4 o 5 nombres. Y Sí. 4 o 5 nombres. ¿Eso puede incidir en algo en los resultados? Puede haber habido una mala interpretación de cómo votar. Me pareció a mí el sistema bastante simple, Sí. ¿no? Está la lista que quiero, hago una cruz ahí, en senadores, en diputados y ya está. Hubo un par de periodistas ayer que miraba que se estaban peleando en redes por si el sistema era claro y transparente o no. Parece muy sencillo. Siempre estas cosas, cambios en las formas de votación, tienen que venir con educación electoral para la ciudadanía, explicaciones claras y demás. La mejor explicación fue la de Santilli, que para estaba la cara de expert. Vos te agarrabas la boleta única y estaba la cara de expert acusado de corrupción. Entonces decía, si querés votar al Colorado, marca el pelado. Marca el pelado. Y bueno, pero con esas Pero cosas ha sido súper elementales. exitoso eso, ¿no? Sí, Claro. pegó mucho. De hecho, Sí. estaba la apuesta y Santilli se tendría que pelar. Claro, es esa dimensión bizarra también. De la elección. Exacto, Claro. sí, pero a veces creo que lo que nos está pasando a muchos con la política argentina es que estamos viendo mucho la excentricidad del gobierno, ¿no? El show en el Movistar Arena, como la cosa muy de rockstar, y hay que hacer una mirada más profunda al proceso de armado y de ajuste que está llevando la Libertad Avanza, que les está yendo muy bien. Y si si le ponemos un poquito el ojo a la oposición, al oficialismo, ¿cómo viste la asunción de la derrota ayer? Porque yo veía a Cristina Fernández, a la expresidente, bailando en el balcón. Entonces yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Hay un grado de no aceptación, abstracción de la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tenía entendido que habían perdido, miraba los datos y la veía ella bailar y realmente no comprendía el fenómeno. Hubo como 3 A ver. momentos, me parece, como no planificados, pero que salieron espontáneos. Lo primero fue Juan Grabois en el búnker, que no estaba pensado en la lista de oradores, salió a dar una suerte de conferencia de prensa Sí. que se llevó puesto a todo el mundo, ¿no? Fue en una actitud como desde el enojo con los resultados, y era muy transparente en eso, que me parece que a priori fue complicada en el sentido de vos no podés enojarte con lo que decide la población. Claro. Después aparece Cristina bailando, como, bueno, igual celebremos la Está todo democracia, bien. no sé. Y más tarde habla Kicillof, y bueno, ahí creo que trató de moderar un poco, como, bueno, es momento de seguir peleando, yo qué sé, como ese discurso más conciliador con el resultado. Creo que fue... Lo de Cristina también es siempre como un llamado a la alegría, al festejo ahí desde el balcón, pero que la salida de Kicillof
trató como de moderar y levantar los ánimos de un peronismo muy derrotado. Igual dijo, igual trató de resignificar el resultado, diciendo 6 de cada 10 argentinos Puso no apoyaron al gobierno. Exacto, ¿no? puso el énfasis en el voto al peronismo más la abstención. Igual creo que eso a todos, no solo a la Libertad Avanza del peronismo, les tendría que generar preocupación. Fue una abstención muy alta. Sí, sí, ni que hablar. Bueno, muy bien, Valeria. Por lo menos tenemos Un pantallazo. un pantallazo, una primer lectura. Vamos a ver qué acontece en los siguientes días. Si te gusta, te invitamos a que vuelvas. Muchas gracias. Puede pasar de todo, así que por Dale. acá estaremos. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos a una breve pausa.